El lunes 2 de marzo de 2026, una caravana de vehículos militares avanzaba lentamente por las calles de Guadalajara. Afuera, entre la bruma de la mañana jalisciense, soldados de la Guardia Nacional formaban un cerco humano alrededor de una carroza fúnebre. Dentro de esa carroza, dentro de un ataúd recubierto de oro, viajaban los restos de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, el hombre que durante más de una década mantuvo en vilo a dos naciones, el narcotraficante más buscado del mundo, el que la DEA, la CIA y el FBI persiguieron por años sin lograrlo. Ahora era escoltado por el mismo Estado, que nunca pudo capturarlo en vida. No hubo comunicado oficial de condolencias. No hubo discursos públicos. Solo el rumor de los motores militares, el olor de las flores que llegaban por toneladas desde todas partes de Jalisco, y de fondo, el sonido inconfundible de una banda de música regional que afinaba sus instrumentos dentro del panteón. Así comenzó el último acto de la historia del Mencho. La muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, ocurrida el 22 de febrero de 2026 durante la Operación Jalisco en el municipio serrano de Tapalpa, dejó al descubierto no solo el fin de un capítulo criminal, sino una serie de preguntas que México tardará años en responder. ¿Cómo fue posible que el hombre sobre quien pesaban cargos en Estados Unidos por narcotráfico, tráfico de fentanilo y crimen organizado recibiera un sepelio de ese calibre sin que las autoridades intervinieran? ¿Quién tomó la decisión de entregar el cuerpo en tiempo récord? ¿Y cómo logró estar presente entre toda esa vigilancia, la única hija del Mencho que sigue libre? Este es el relato de cómo fue ese funeral. Un funeral que costó aproximadamente $250,000. Un funeral con más de 500 arreglos florales, arreglos en forma de gallo construidos con miles de pétalos, tractomulas cargadas de coronas que llegaron desde municipios enteros con las florerías agotadas. Un evento en el que tocaron bandas en vivo, en el que la familia del capo más violento de México fue protegida por la misma Guardia Nacional, a la que el CJNG había amenazado durante años, y en el que una joven rubia de 24 años, señalada por el secuestro de dos marinos, entró sin que nadie la detuviera. Antes de que continuemos, necesitamos saber desde dónde nos están viendo. Esto es importante porque la historia que vamos a contar tiene raíces en muchos rincones de México y América Latina. Déjanos tu país o estado en los comentarios. ¿Eres de Jalisco, de Michoacán, del norte o del sur? Cada ubicación nos dice algo. Y si viviste de cerca la jornada de violencia del 22 de febrero, si estuviste en Guadalajara cuando comenzaron los bloqueos, cuéntanos. Tu testimonio es parte de esta historia. El último operativo. ¿Cómo cayó el Señor de los Gallos? El 20 de febrero de 2026, la inteligencia militar mexicana recibió una pista que había esperado por más de 15 años. No llegó de un informante infiltrado. No vino de una operación encubierta de alto riesgo. Vino de algo mucho más cotidiano y devastador para un hombre de la estructura del Mencho, una amante. Según el general Ricardo Trevilla Trejo, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, los datos de rastreo señalaron que un hombre de confianza cercano a una de las parejas sentimentales de Oseguera Cervantes había transportado a esa mujer hasta una propiedad en Tapalpa, Jalisco, municipio de Sierra a 130 kilómetros al sur de Guadalajara. La vigilancia confirmó que el colaborador se había reunido con el propio Mencho en ese lugar. El 21 de febrero, la mujer abandonó la propiedad. Oseguera se quedó. A eso se sumó la información proporcionada por un funcionario público del estado de Jalisco, arrestado semanas antes y presuntamente vinculado al CJNG, quien habría aportado datos cruciales sobre el entorno inmediato del capo. Un dron Predator de fabricación estadounidense, operando a unos 6.000 metros de altitud sobre los cielos de Colima, Nayarit y Jalisco, venía rastreando la logística del CJNG durante meses. La CIA y el FBI compartieron coordenadas precisas con la inteligencia militar mexicana. Todo convergiría en las primeras horas del domingo. El complejo donde se encontraba el Mencho era el Tapalpa Country Club, un conjunto de cabañas turísticas en la zona boscosa del sur de Jalisco. Las cabañas de madera, rodeadas de pinos y con acceso a caminos de terracería, constituían un escondite difícil de identificar desde el aire,
pero no imposible para un dron equipado con tecnología de vigilancia de última generación. El sistema de protección de Oseguera estaba estructurado en anillos concéntricos de seguridad. El círculo más cercano, compuesto por sicarios con entrenamiento táctico de élite, muchos formados por exmilitares colombianos, tenía la capacidad operativa de movilizar hasta 400 combatientes ante cualquier incursión. Contaban con rifles de alto calibre, lanzacohetes portátiles con capacidad antiaérea y vehículos tipo tanque reforzados. El operativo fue diseñado para evitar despertar sospechas. Se ejecutó principalmente con fuerzas terrestres, apoyadas por helicópteros con presencia limitada, coordinados por la Fuerza Aérea Mexicana y la Fuerza Especial de Reacción Inmediata de la Guardia Nacional. El asalto comenzó antes del amanecer del 22 de febrero. Cuando las tropas federales avanzaron hacia la propiedad, los sicarios abrieron fuego de inmediato. El tiroteo fue intenso y sostenido en el terreno boscoso. Varios miembros del cártel murieron dentro de las cabañas. Al menos 8 cuerpos fueron encontrados en el interior del complejo. En medio del caos, el Mencho intentó escapar hacia el bosque acompañado de solo 2 de sus escoltas. Lo que ocurrió después ha generado versiones contradictorias que siguen siendo investigadas. Según la versión oficial del general Trevilla, presentada ante la presidenta Claudia Sheinbaum el 10 de marzo, el Mencho fue localizado en el bosque con sus 2 escoltas, completamente rodeado, y se le exigió rendirse. En ese momento, según la Sedena, Oseguera Cervantes abrió fuego, causando la muerte de un oficial del ejército. El resto del personal, en defensa propia, respondió con sus armas. El Mencho resultó herido de gravedad. El acta de defunción filtrada posteriormente indica que Nemesio Rubén Oseguera Cervantes murió a las 10:30 horas en Tapalpa, a causa de múltiples lesiones de arma de fuego en el pecho, el estómago y las piernas. Según la Sedena, fue trasladado en helicóptero con vida hacia la Ciudad de México, pero falleció durante el vuelo antes de llegar a ningún hospital. Tenía 59 años. Sin embargo, el periodista Luis Chaparro, en su plataforma Pie de Nota, publicó testimonios de 2 fuentes con vínculos verificables al interior del CJNG, que ofrecen una versión distinta. Ambos coincidieron en que el Mencho fue abatido rendido y desarmado, y que su cuerpo ya no tenía signos vitales cuando lo subieron al helicóptero. Una de las fuentes señaló que el propio Oseguera Cervantes había hablado en los meses previos de entregarse a las autoridades a cambio de una reducción de condena para su hijo, Rubén Oseguera González, alias el Menchito, quien cumple cadena perpetua en Estados Unidos. Esta versión no ha sido confirmada ni refutada por las autoridades. Lo que sí quedó confirmado con cifras oficiales fue el costo en vidas del operativo. En los enfrentamientos subsecuentes, provocados por la reacción del CJNG ante la muerte de su líder, murieron 25 miembros de la Guardia Nacional, un custodio y un elemento de la Fiscalía del Estado. Adicionalmente, fueron abatidos al menos 30 presuntos integrantes del cártel. Un muerto civil también fue reportado en la jornada. La respuesta del CJNG fue inmediata y coordinada en 20 estados del país. En Jalisco, Michoacán, Nayarit, Tamaulipas y Puebla, sicarios incendiaron autobuses, bloquearon carreteras y generaron enfrentamientos con fuerzas de seguridad. Los aeropuertos de Guadalajara y Puerto Vallarta entraron en alerta máxima. La Embajada de Estados Unidos emitió 3 actualizaciones de seguridad consecutivas, recomendando a sus ciudadanos no salir de sus alojamientos. La presidenta Sheinbaum activó mesas de seguridad en coordinación permanente con las fuerzas federales. El secretario de Defensa Nacional confirmó públicamente que la operación contó con apoyo de inteligencia estadounidense, aunque aclaró que ninguna fuerza especial de ese país pisó suelo mexicano. En pocas horas, México comprendió la escala real del poder que había muerto en ese bosque de Tapalpa. El cuerpo del narco más buscado, la entrega express. La Fiscalía General de la República, a través de su división especializada, la FEMDO, Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, tomó custodia de los restos de Nemesio Oseguera Cervantes desde el momento de su muerte. El proceso forense para verificar la identidad del cadáver incluyó análisis de ADN y peritajes completos. El general Trevilla confirmó públicamente que todo el material escrito
imágenes y videos del operativo, fue entregado a la FGR para su análisis y para corroborar que la muerte ocurrió como consecuencia de las heridas recibidas durante el enfrentamiento. Pero lo que llamó la atención de analistas y medios especializados no fue el procedimiento forense en sí, sino la velocidad con la que ocurrió. El sábado 28 de febrero de 2026, apenas 6 días después del operativo en Tapalpa, la FEMDO entregó los restos a la familia Oseguera Cervantes, también conocida como los Valencia, a través de su rama materna. Fue oficial. Fue rápido. Llamativamente rápido. Los vehículos fúnebres salieron de las instalaciones de la Fiscalía y tomaron rumbo a la zona de paseo de la Reforma. Desviaron en la calle de Versalles, a escasos metros de las instalaciones de la Secretaría de Gobernación. La paradoja geográfica no pasó inadvertida para quienes cubrían el traslado. El cuerpo del narcotraficante más buscado del mundo pasó prácticamente frente a la sede del Ministerio del Interior del gobierno mexicano. Desde esa calle, el féretro fue trasladado a la funeraria García López, en la colonia San Andrés, al oriente de la ciudad de Guadalajara, donde se celebraría el velorio. Analistas consultados por medios como El Financiero y el diario El Universal señalaron que esa velocidad fue atípica para un caso de esta envergadura. En circunstancias ordinarias, los procedimientos judiciales posteriores a la muerte de un objetivo de alto valor se extienden semanas, a veces meses. La entrega en 6 días, dijeron las fuentes, apuntaba hacia alguna forma de negociación discreta entre el gobierno y la familia. El objetivo habría sido doble: evitar que la demora en la entrega del cuerpo generara protestas o enfrentamientos por parte del CJNG y evitar que el proceso se convirtiera en un espectáculo mediático que agrandara la figura póstuma del capo. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó públicamente que los restos habían sido entregados a los familiares siguiendo los procedimientos estándar, sin abundar en detalles sobre las negociaciones internas. Su declaración fue escueta: los familiares los reclaman, se entregan. Punto. En México, los funerales de figuras del crimen organizado tienen una historia propia y compleja. El Estado siempre navega entre la necesidad de mantener el orden público y el respeto hacia lo que los propios grupos criminales y muchas comunidades consideran rituales sagrados. Hay un código no escrito en el mundo del narco. Se cuida a las familias, se cuida a los niños, se evita convertir los entierros en batallas campales. La Iglesia, la muerte y la familia son, en ese universo, territorios de relativa tregua. El gobierno federal calculó que lo más inteligente era negociar un funeral privado y discreto que le permitiera mantener el control del territorio sin desatar una nueva ola de violencia. Esa negociación, si existió, tuvo éxito. El lunes 2 de marzo transcurrió sin un solo incidente armado. La noche, antes del entierro, el velorio en la colonia San Andrés. El domingo 1 de marzo de 2026, la funeraria García López, ubicada en la colonia San Andrés al oriente de Guadalajara, amaneció rodeada de elementos de seguridad. La Guardia Nacional y el Ejército Mexicano establecieron un perímetro hermético en torno al establecimiento. Para ingresar, incluso en vehículo, había que pasar por revisiones que incluían inspección de personas y equipajes. El acceso de los medios de comunicación fue completamente vetado. Desde temprano, comenzaron a llegar los primeros arreglos florales. Los reportes de prensa describieron las imágenes que se filtraron. Enormes coronas de flores, algunas de 2 metros de diámetro, llegaban cargadas en camionetas y tractomulas. Las florerías de todo Jalisco, según reportó el periódico El Universal, estaban completamente agotadas ese fin de semana. La demanda fue tal que los arreglos tuvieron que ser transportados directamente en camión hacia los recintos del funeral. El más llamativo de todos los arreglos era un gallo colosal construido con miles de pétalos de flores de colores, erigido como si fuera una escultura. Era una referencia directa al apodo más conocido de Nemesio Oseguera, el Señor de los Gallos. El apodo no era solo un alias, tenía raíces concretas en la vida del capo. Desde sus años en Michoacán, Oseguera Cervantes fue un apasionado de las peleas de gallos y frecuentaba los palenques de la región. Un ex colaborador del CJNG reveló en su momento, en entrevista anónima para Univisión, que el Mencho apostaba dinero, cristal y cocaína en las riñas de gallos,
y que en esos eventos siempre lo rodeaban guardias armados y mujeres. Era en esos palenques donde también construía alianzas y celebraba victorias. En el interior de la funeraria, el féretro ya estaba colocado. Era dorado. Las fotografías que comenzaron a filtrarse en redes sociales mostraban un ataúd de acabados áureos, posiblemente recubierto de láminas de oro o de una aleación de alta pureza, sin que las autoridades confirmaran los detalles técnicos exactos. Las estimaciones periodísticas fijaron el costo de ese féretro en torno a $25.000. Alguien había considerado que ese era el envoltorio apropiado para los restos del fundador de una de las organizaciones criminales más poderosas del mundo occidental. A lo largo de la noche del velorio, la música estuvo presente. En ese contexto, los corridos que definen la mitología del CJNG sonaron entre los asistentes. La agrupación Los Alegres del Barranco, que había sido investigada judicialmente en 2025 por presunta apología del delito tras proyectar imágenes del Mencho durante un concierto en el Auditorio Telmex de Zapopan, tiene en su catálogo el corrido más conocido dedicado al Señor de los Gallos, el del Palenque, con el verso que ya se había vuelto un himno informal del CJNG. La canción, del grupo Los Alegres del Barranco, es quizás el corrido más asociado a la figura de Nemesio Oseguera Cervantes en vida. También sonó El Muchacho Alegre, una pieza de música regional que tiene décadas en el repertorio de las bandas jaliscienses. Su presencia en un funeral, como muchos temas, tiene una carga simbólica difícil de separar del contexto. Nadie que no fuera familia cercana, socio de confianza o músico contratado entró a ese velorio. Nadie que llevara cámara. Los asistentes vestían de negro. Varios de ellos, según reportes extraoficiales, tenían el rostro parcialmente cubierto. La noche en la colonia San Andrés fue cargada, vigilada y silenciosa para el exterior. Quédate, porque lo más impactante de esta historia todavía está por venir. Vamos a contarte cómo una joven de 24 años, señalada por el secuestro de 2 marinos de la Armada de México, entró a ese funeral sin que nadie la detuviera, con el ejército y la Guardia Nacional rodeando el lugar. Vamos a contarte cómo costó aproximadamente $250,000 despedir a un hombre que el gobierno de Estados Unidos tenía con 15 millones de recompensa. Y vamos a mostrarte por qué el Panteón Recinto de la Paz en Zapopan podría convertirse en el próximo sitio de peregrinación narco de México, igual que ocurrió con la tumba de Pablo Escobar en Medellín. No cambies de video. El lunes 2 de marzo, la procesión blindada. La mañana del lunes 2 de marzo de 2026 era fresca en Guadalajara. A las 10 de la mañana, pasados unos minutos, la carroza fúnebre salió de la funeraria en la colonia San Andrés. El ataúd dorado iba dentro, visible a través de los cristales del vehículo. A su alrededor, la caravana que avanzó por las calles de la ciudad metropolitana era una combinación inédita. Vehículos militares con artillería pesada, patrullas de la Guardia Nacional, unidades de la Policía Municipal, y entre todos ellos, las carrozas decoradas con los arreglos florales que no habían cabido en la funeraria. 4 grúas acompañaban el cortejo. 4 grúas, cada una completamente tapizada de coronas de flores y coronas fúnebres. Se sumaron a la procesión tractomulas decoradas. Las imágenes que circularon en redes sociales durante la mañana mostraban un convoy que parecía imposible. La misma Guardia Nacional que el CJNG había atacado con lanzacohetes, que había sufrido 25 bajas durante los disturbios del 22 de febrero, escoltaba ahora el último viaje del hombre responsable de esa organización. El trayecto llevó al cortejo primero por Guadalajara, luego en dirección al municipio de Zapopan. El destino era el Panteón Recinto de la Paz, ubicado en la colonia San Juan de Ocotán, en el área metropolitana de Guadalajara. El perímetro del panteón había estado bajo un cerco militar de más de 24 horas antes de la llegada del cortejo. Vehículos de combate y artillería pesada estaban posicionados en los accesos. Solo se permitía el ingreso en vehículo y cada uno era revisado minuciosamente. Cerca de las 11:20 de la mañana, la carroza ingresó al recinto. El periodista Iván Ortega, reportando desde afuera para varios medios, describió ese momento como el clímax visible de una operación que había mantenido en vilo a toda la región.
Era imposible que la movilización pasara inadvertida para los vecinos de la zona, escribió el diario El Universal. Las especulaciones comenzaron de inmediato en redes sociales, donde el nombre del Mencho se convirtió en tendencia mundial durante toda la mañana. Al interior del panteón, una banda de música en vivo ya esperaba. Su presencia estaba calculada. Las melodías comenzaron a sonar en cuanto el ataúd fue llevado hacia la parcela donde quedarían los restos. Los asistentes, aproximadamente 8 personas vestidas de negro que habrían conformado el núcleo familiar más cercano, caminaron junto al féretro. Detrás de ellos, las grúas y los vehículos cargados de flores ingresaron para depositar los arreglos alrededor de la fosa. Una cruz gigante de flores fue colocada como el centro de la decoración fúnebre. Los medios que lograron capturar imágenes desde fuera del recinto describieron el interior como un jardín de proporciones desmedidas, con capas y capas de flores rojas, blancas y amarillas cubriendo la zona del entierro. Las estimaciones sobre el número total de arreglos florales superaron los 500, con un costo conservador de $1 millón de pesos mexicanos, aproximadamente $60.000, aunque analistas señalaron que la cifra real podría duplicar esa cantidad. El féretro, el servicio funerario, los vehículos, la música en vivo, la tumba en ese cementerio exclusivo y toda la logística del evento llevaron el costo total estimado a cerca de $250.000. Todo ese despliegue ocurrió bajo la vigilancia directa del Estado mexicano, sin que ninguna autoridad interviniera para suspenderlo. La tumba en el panteón más exclusivo de Zapopan. El Panteón Recinto de la Paz no es un cementerio ordinario. En Zapopan, municipio que la gente de la zona llama la tierra donde vive la Virgen, ese panteón tiene una característica que lo distingue radicalmente de los mausoleos monumentales que proliferan en Culiacán, en Sinaloa, donde los capos y sus familias construyen criptas que se asemejan a pequeñas mansiones de varios pisos con aire acondicionado, televisores y parlantes incorporados. El Recinto de la Paz tiene otro estilo. Es lo que algunos locales describen como un panteón de corte americano. Parcelas al ras del suelo, cubiertas de pasto verde, con lápidas uniformes de losa lisa. Desde el exterior y sin guía, sería casi imposible distinguir la tumba de un funcionario municipal de la de un capo histórico. Todo está nivelado, todo luce igual. Eso fue lo que eligió la familia para Nemesio Oseguera Cervantes. O eso fue lo que se negoció con las autoridades de Zapopan, que tiene sus propias regulaciones sobre la construcción de monumentos funerarios. Los reportes indicaron que el líder del CJNGE fue enterrado en una de las parcelas más exclusivas del recinto, aunque sin las estructuras monumentales que caracterizan a los narcomausoleos más conocidos de México. Una loseta, pasto, el suelo cerrado encima. Zapopan es, para quienes vivieron allí o lo conocen bien, un municipio complejo. Es sede de la Basílica de la Virgen de Zapopan, una de las advocaciones marianas más veneradas de Jalisco, que cada octubre protagoniza una procesión multitudinaria. Es también uno de los municipios más prósperos del área metropolitana de Guadalajara, con zonas residenciales de alto nivel y una de las mayores concentraciones de empresas tecnológicas y de servicios del occidente de México. Y es, al mismo tiempo, un municipio donde el CJNG tuvo históricamente una presencia profunda y donde ocurrieron algunos de los episodios más violentos de la Guerra del Cartel. Los analistas consultados por los medios en los días posteriores al entierro comenzaron a formular la pregunta inevitable: ¿se convertiría la tumba del Mencho en un lugar de peregrinación, como ocurrió con la de Pablo Escobar en el cementerio Jardines Montesacro de Medellín? En Colombia, la tumba del capo recibe a cientos de visitantes cada año, muchos de ellos turistas, y la zona se ha convertido en parte del llamado narcoturismo. En Culiacán, la tumba del Chapo Guzmán, aunque el propio Guzmán sigue vivo cumpliendo cadena perpetua en Estados Unidos, ha generado dinámicas similares en torno a la memoria del crimen organizado. En Zapopan, con su panteón de estilo americano y sus reglas de construcción más estrictas, la posibilidad es distinta pero no descartable. Un osario, una tumba, una lápida. Si la mitología del Señor de los Gallos continúa construyéndose en los corridos y en la cultura popular del narco, el lugar donde descansan sus restos
podría volverse legendario independientemente de lo que diga la losa de piedra encima. La hija que entró sin que nadie la detuviera. Fue la imagen que detonó la mayor controversia de todo el funeral. Entre las fotografías filtradas en redes sociales durante la mañana del lunes 2 de marzo, los usuarios identificaron a una joven de cabello largo y rubio, vestida de negro con lentes oscuros, de pie junto al ataúd dorado y las coronas de flores. Los comentarios se multiplicaron en minutos. Los medios especializados en seguridad comenzaron a confirmar la identificación extraoficial. Era Laisha Michelle Oseguera González. La única hija libre del hombre más buscado del mundo había llegado a despedirse de su padre, y nadie la había detenido. Laisha Michelle es la hija menor del matrimonio entre Nemesio Oseguera Cervantes y Rosalinda González Valencia, conocida en los expedientes judiciales mexicanos y estadounidenses como la Jefa. Nació el 4 de abril de 2001, tiene actualmente 24 años y ha sido la miembro de la familia Oseguera que más exitosamente ha mantenido un perfil bajo a lo largo de toda la historia del CJNG. A diferencia de sus hermanos, es la única hija biológica del líder criminal, que no cumple condena ni enfrenta sentencia activa en tribunales de Estados Unidos o México. Esa condición de libertad relativa, en una familia donde prácticamente todos los miembros cercanos están presos o prófugos, no fue casual. Fue cultivada con cuidado durante años. Su hermano mayor, Rubén Oseguera González, alias El Menchito, fue detenido en Jalisco en 2015, liberado por un juez federal bajo circunstancias que desataron un escándalo político nacional, vuelto a capturar en 2018, extraditado a Estados Unidos en 2022 y condenado a cadena perpetua en una corte federal del Distrito de Columbia por cargos de narcotráfico internacional, tráfico de fentanilo y posesión de armas. Tenía 35 años cuando recibió la sentencia. Su madre, Rosalinda González Valencia, fue detenida en febrero de 2021 durante un operativo en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. Se encontraba con su hija Laisha en el momento del arresto. Solo Rosalinda fue detenida. Su hija menor quedó libre. Su hermana Jessica Johanna Oseguera González, conocida como La Negra, fue arrestada en México y procesada por cargos de operaciones financieras ilícitas vinculadas al CJNG. Fue sentenciada. Laisha entró en el registro público en 2021, cuando firmó una carta dirigida a la jueza Beryl Howell del Tribunal Federal del Distrito de Columbia solicitando clemencia para su hermana Jessica antes de que se emitiera la sentencia formal. En esa carta, publicada parcialmente por el periodista Joan Grillo y referenciada por medios como Reforma y Univisión, Laisha Michelle se describió como estudiante universitaria de Administración de Empresas y Emprendimiento. Habló de su familia con un tono que intentaba humanizarla. Pidió misericordia. No hay constancia de que la carta haya influido en la sentencia. En ese momento, noviembre de 2021, la relación de Laisha con la estructura criminal familiar comenzó a tomar otro contorno en los reportes de inteligencia. Las autoridades mexicanas la vincularon, junto a su pareja Cristian Fernando Gutiérrez Ochoa, alias El Guacho, con el secuestro de 2 elementos de la Secretaría de Marina en Zapopan, Jalisco. Según los reportes publicados por Reforma y El Universal, el hecho habría ocurrido días después de la detención de su madre Rosalinda, y habría sido una represalia directa contra elementos que participaron en el operativo. Los 2 marinos fueron liberados posteriormente en Puerto Vallarta. La FGR abrió una investigación formal, pero en ese momento no se emitió una orden de aprehensión contra Laisha Michelle. Los investigadores que cubrieron el caso señalaron que la ausencia de una orden de captura respondía a dificultades probatorias y no a falta de voluntad institucional. Vincular a una joven de 20 años sin antecedentes penales directos a un delito de esa naturaleza, dentro de la vorágine de procesos judiciales que envolvían al CJNG en ese periodo, requería un estándar probatorio que la investigación no había alcanzado. Laisha Michelle permaneció libre. Lo que siguió fue una etapa de vida aparentemente ordinaria que contrasta radicalmente con el apellido que carga. Desde al menos 2022, residía principalmente en Riverside, California. En 2023, ella y su pareja Cristian Gutiérrez
habrían adquirido una propiedad residencial valuada en $1,2 millones en el área metropolitana de Riverside, según reportes no confirmados oficialmente por las autoridades del condado. En esa misma ciudad, Laisha abrió una cafetería con menú de desayunos y platillos mexicanos, que operó con aparente normalidad durante aproximadamente un año. El negocio fue publicitado discretamente en redes sociales bajo un nombre que no hacía ninguna referencia a su apellido ni a su familia. En abril de 2024, Cristian Fernando Gutiérrez Ochoa fue detenido por autoridades estadounidenses. Los cargos incluían su función como operador financiero y logístico del CJNG en Zapopan, con responsabilidades directas en el movimiento de cargamentos de droga hacia el mercado californiano. Cuando fue arrestado, Laisha no estaba presente. No fue detenida en la misma operación. Según los reportes posteriores, cuenta con ciudadanía estadounidense, condición que complica cualquier proceso de extradición o deportación, y no existían en ese momento órdenes de aprehensión pendientes contra ella en ninguna jurisdicción. Después de la detención del guacho, Laisha Michelle desapareció virtualmente del registro público. No hay publicaciones en redes sociales, no hay avistamientos documentados, no hay registros de actividad comercial verificable. Hasta la mañana del lunes 2 de marzo de 2026 en Zapopan. El hecho de que Laisha Michelle pudiera estar presente en el funeral, caminar junto al féretro de su padre entre arreglos florales del tamaño de árboles, ser fotografiada por los asistentes y salir sin consecuencias legales visibles, con la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano controlando cada centímetro del perímetro exterior, generó una reacción de indignación que sobrepasó los círculos especializados en seguridad y llegó al debate político nacional. Legisladoras de oposición exigieron explicaciones al secretario García Harfuch. Organizaciones de víctimas del CJNG publicaron comunicados. Las redes sociales ardieron durante horas. La respuesta institucional fue, en todos los casos, la misma. Sin orden de aprehensión vigente, no hay base legal para detener a una persona por asistir a un funeral. Esa respuesta es jurídicamente correcta. Y es, al mismo tiempo, un reflejo exacto de las limitaciones del Estado mexicano frente a una familia criminal que ha sabido operar dentro y fuera de los márgenes legales con una eficiencia que pocas organizaciones del mundo han demostrado. Hay un detalle adicional que no pasó desapercibido para los analistas. Laisha Michelle, si se encontraba en Riverside cuando ocurrió la muerte de su padre el 22 de febrero, habría tenido que viajar a México en los días siguientes, pasar por los controles migratorios del Aeropuerto Internacional de Guadalajara o de cualquier otro punto de entrada, con su nombre vinculado a una investigación federal activa en México, y no ser detenida ni en el ingreso, ni durante los 4 días que transcurrieron entre la llegada del cuerpo a la funeraria y el entierro. Ese trayecto no está documentado. Esa cadena de controles no está explicada por ninguna autoridad. Algunos analistas señalaron, con cautela, que su presencia visible en el funeral podría haber sido parte de una negociación implícita. A cambio de discreción del lado de la familia, el Estado garantizó que los familiares directos pudieran despedirse sin incidentes. Otros rechazaron esa lectura por especulativa. Lo que no puede rechazarse es el hecho documentado. Laisha Michelle Oseguera González estuvo en ese panteón. Fue fotografiada y se fue. Esa imagen, una joven de cabello rubio de pie junto al ataúd dorado de su padre mientras soldados del ejército mexicano custodiaban el perímetro exterior, resume con una precisión brutal la distancia entre el discurso institucional del Estado mexicano y la realidad que opera en las sombras. No como metáfora, como fotografía. El periodista italiano. La violencia que sí fue documentada. Mientras el cortejo y el entierro se desarrollaban bajo el control del operativo, un incidente inesperado ocurrió en las inmediaciones del Panteón Recinto de la Paz. Un joven que se identificó como estudiante de intercambio de nacionalidad italiana, de nombre Emilio, salió ensangrentado del interior del recinto. Caminaba por sus propios medios, pero con el rostro lastimado. Sus palabras, recogidas por el equipo de periodista Iván Ortega, fueron simples. "But I was just coming from school". Según el relato del joven, se encontraba dentro del panteón, tomando fotografías y videos cuando fue abordado por personas presentes en el funeral. Lo golpearon, le quitaron su cámara y su teléfono celular.
Según su testimonio, le tiraron 2 dientes. Los miembros de la Guardia Nacional que se encontraban en el lugar dijeron no haber visto nada. Elementos de la Guardia lo trasladaron posteriormente a un lugar para que recibiera atención médica. Hasta el momento del cierre de esta producción, ninguna autoridad había emitido un pronunciamiento oficial sobre el caso. Ningún detenido fue reportado. La cámara y el teléfono del estudiante no fueron recuperados. El episodio del estudiante italiano condensó en pocos minutos la paradoja completa del funeral del Mencho. El Estado estaba presente en cada metro cuadrado de ese panteón, con fuerzas armadas y vehículos de combate. Y sin embargo, un joven fue agredido en su interior, le despojaron de sus equipos y nadie que cargara un fusil dijo haber visto absolutamente nada. La prensa que cubría el evento desde afuera documentó el momento en que el estudiante italiano salió del recinto. Esa imagen fue la única que los periodistas pudieron capturar con certeza de lo que ocurrió dentro. El resto llegó en forma de fotografías filtradas por los propios asistentes al funeral, en teléfonos que no fueron confiscados. El legado. Entre la leyenda y el vacío de poder. Nemesio Rubén Oseguera Cervantes nació el 17 de julio de 1966 en Aguililla, Michoacán, en la región que los locales llaman Tierra Caliente. Ese nombre no es metáfora, es descripción geográfica. Las temperaturas en esa zona del occidente michoacano superan los 40 grados centígrados en verano y los cultivos de aguacate, limón y caña de azúcar dominan los valles entre montañas. Es una tierra de trabajo duro, de arrieros, de hombres que cargaron mercancías por caminos de terracería antes de que hubiera carreteras. Y es, desde hace décadas, una de las cunas más importantes del crimen organizado mexicano. Aguililla no fue una excepción. Fue el laboratorio. En esa zona, el cártel de la familia michoacana y después los caballeros templarios construyeron estructuras de control territorial que le daban al crimen organizado funciones de Estado. Cobraban impuestos, resolvían disputas, construían infraestructura, protegían cosechas. Cuando el Estado mexicano llegaba a esa región, llegaba con retraso, con recursos insuficientes y frecuentemente con funcionarios que ya habían sido comprados o intimidados. En ese entorno creció Oseguera Cervantes. Su infancia fue la de millones de niños de Tierra Caliente. Escuela interrumpida por la necesidad económica familiar, trabajo agrícola desde temprana edad, horizontes sin instituciones que sostuvieran la movilidad social. Emigró ilegalmente a Estados Unidos en la segunda mitad de la década de los 80, cuando tenía alrededor de 20 años. Cruzó por alguno de los pasos desérticos entre Baja California y California, como miles de michoacanos que en esa época buscaban el norte como única salida. Trabajó en la economía informal del sur de California, en los campos agrícolas del Valle de San Joaquín y en servicios de limpieza y construcción en ciudades del interior. Fue arrestado, procesado y condenado a 5 años de prisión en el Centro Correccional Big Spring, en Texas, por cargos relacionados con distribución de heroína. Lo que haría ese hecho especialmente relevante en su historia posterior fue la decisión que tomó en ese momento. Se declaró culpable asumiendo una responsabilidad mayor de la que le correspondía, con el objetivo declarado de proteger a su hermano Abraham de una sentencia más severa. Era la lógica del sacrificio familiar que define el código de valores de muchos hombres de Tierra Caliente, donde la lealtad al clan tiene una jerarquía superior a cualquier otra consideración. Fue deportado a México aproximadamente en 1996 y se incorporó a las fuerzas policiales locales de los municipios de Cabo Corrientes y Tomatlán, en la costa jalisciense. Esa etapa de su vida ha sido analizada por los investigadores del crimen organizado como el momento en que Oseguera Cervantes adquirió algo que los narcotraficantes de su generación rara vez tenían: conocimiento operativo desde adentro del Estado. Sabía cómo funcionaban los retenes, cómo se coordinaban los operativos, cómo fluía la información entre los cuerpos de seguridad. Ese conocimiento fue capital en la construcción posterior del CJNG. De la policía pasó al Cártel del Milenio, donde fue reclutado como parte del escuadrón de protección del narcotraficante Armando Valencia Cornelio, alias el Maradona, uno de los líderes históricos de los Valencia, familia de Aguililla que dominó el narcotráfico en Michoacán y Jalisco durante la última parte del siglo XX.
Cuando el Maradona fue arrestado en 2003 y los Zetas comenzaron su expansión territorial devastadora contra el Cártel del Milenio, Oseguera se desplazó hacia Guadalajara junto al grupo de los Valencia, que se había alineado con el Cártel de Sinaloa. En Guadalajara, la ciudad más importante del occidente de México, encontró la plataforma que necesitaba. Se vinculó con Ignacio Coronel Villarreal, el Nacho Coronel, el socio de Joaquín El Chapo Guzmán, que controlaba la plaza de Jalisco para el Cártel de Sinaloa, y que era, según los expedientes judiciales de la DEA, el principal distribuidor de metanfetamina del cartel hacia los mercados de Estados Unidos. El Nacho Coronel era inteligente, discreto y extremadamente rico. Era, en muchos sentidos, el modelo que Oseguera Cervantes estudió y replicó. El 29 de julio de 2010, la Secretaría de la Defensa Nacional abatió al Nacho Coronel en una operación en la colonia Jardines Alcalde de Guadalajara. El vacío de poder fue inmediato y violento. Múltiples grupos comenzaron a disputar el control de Jalisco. En ese caos, Nemesio Oseguera Cervantes, con el apoyo de Eric Valencia Salazar, alias el 85, tomó la decisión que definiría los siguientes 15 años de la historia criminal de México. Crear una organización nueva, con nombre propio, con estructura propia y con reglas propias. En septiembre de 2011, el CJNG se presentó ante el mundo del crimen organizado mexicano con la ejecución y exposición pública de varios presuntos integrantes de los Zetas en Jalisco. Ese primer acto fue una declaración de intenciones. El CJNG no nacería como un cártel más, nacería como un instrumento de guerra. Lo que construyó Oseguera en los 15 años siguientes no tiene precedente en la historia del crimen organizado mexicano por la velocidad de su expansión. En 2012, el CJNG ya operaba en más de 20 estados. En 2015, cuando derrumbó con un misil tierra-aire un helicóptero del ejército mexicano en Jalisco, matando a 8 militares, el mundo entero comprendió que este no era un cartel ordinario. En 2017, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos lo incluyó en su lista de las organizaciones criminales transnacionales más peligrosas del planeta. En 2020, la DEA lo designó como el mayor proveedor de fentanilo hacia el mercado estadounidense. Su estructura operativa era notablemente sofisticada. No era una pirámide simple con el jefe en la cima y los soldados en la base. Era una red de franquicias regionales con mandos locales que tenían autonomía operativa, pero que respondían a una dirección central. Había células especializadas en finanzas y lavado de activos, células de inteligencia y contrainteligencia, células de comunicaciones cifradas, células de relaciones con funcionarios públicos y células de comunicaciones con artistas, medios de comunicación y redes de influencia cultural. El CJNG entendió, antes que nadie en México, que el poder criminal del siglo XXI se construye también con narrativa y cultura. El fentanilo fue la bisagra que transformó al CJNG en una amenaza global. Mientras el cártel de Sinaloa dominó históricamente el mercado de la cocaína, el CJNG encontró en los precursores químicos importados de China, procesados en laboratorios clandestinos de Jalisco y Nayarit, la materia prima de una epidemia que mató a más de 100.000 estadounidenses por sobredosis en 2023 solo en Estados Unidos. Esa cifra, publicada por los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, convirtió al CJNG y al Mencho en el enemigo público número 1 de la administración Biden y posteriormente de la administración Trump. La recompensa de $15 millones que ofreció el Departamento de Estado no era una cifra simbólica. Era la misma categoría de recompensa que se había ofrecido por los líderes de Al-Qaeda y por los principales dirigentes del cártel de los Caballeros Templarios en su época más violenta. Era el reconocimiento de que Oseguera Cervantes representaba una amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos de un orden comparable al del terrorismo internacional. Y sin embargo, nadie lo cobró. Durante más de 15 años, con todos los recursos de inteligencia de la DEA, el FBI, la CIA, la NSA y sus redes de informantes en México, Nemesio Oseguera Cervantes se mantuvo libre. Cambió de residencia con frecuencia. Usó decenas de alias documentados, incluyendo el Mencho, el Señor de los Gallos, el de la Cara de Perro
y Nemesio Gómez Cárdenas, entre otros. Operó desde ranchos en la Sierra de Jalisco y desde cabañas de apariencia turística como las de Tapalpa. Cambió de teléfono, de vehículo, de escoltas. Tuvo más cuidado operativo que cualquier otro líder criminal de su generación. Cuando murió el 22 de febrero de 2026, había construido durante 15 años una organización que opera en más de 50 países, que tiene acuerdos comerciales con organizaciones criminales en Colombia, Venezuela, Ecuador, España, Italia y partes de África Occidental, y que factura, según las estimaciones más conservadoras del Departamento de Justicia de Estados Unidos, entre 3.000 y 5.000 millones de dólares anuales. Esa organización no murió con él en Tapalpa. Las estructuras criminales no funcionan así. El CJNG tiene suficiente capital humano, económico e institucional para sobrevivir la pérdida de su fundador, del mismo modo en que el cártel de Sinaloa sobrevivió la extradición del Chapo, que el cártel de Medellín mutó y se dispersó tras la muerte de Escobar, que los Zetas continuaron operando después de la muerte de Heriberto Lazcano el Lazca en 2012. Las organizaciones criminales de esa escala no dependen de una sola persona, dependen de redes, de dinero, de complicidades institucionales y de la incapacidad o falta de voluntad de los estados para atacar esas estructuras de raíz. El vacío que deja el Mencho está siendo negociado en este momento en conversaciones que no ocurren en ninguna sala visible. Ocurren en ranchos, en mensajes cifrados, en encuentros discretos en ciudades fronterizas. Los mandos medios del CJNG, que llevan años esperando su momento, están posicionándose. Las alianzas regionales están siendo renegociadas. El cártel de Sinaloa, debilitado pero no destruido, está evaluando si el momento de debilidad del CJNG es una oportunidad o una trampa. En Aguililla, el pueblo donde nació Nemesio Oseguera Cervantes y donde aún viven algunos de sus parientes lejanos, la noticia de su muerte fue recibida en silencio. No hubo celebraciones ni llantos visibles en la vía pública. Tierra Caliente sabe desde hace décadas que celebrar o llorar demasiado visible la muerte de un capo es una declaración política con consecuencias. El silencio es la forma más inteligente de sobrevivir en ese territorio. En Zapopan, donde fue enterrado, el Panteón Recinto de la Paz tiene ahora una tumba nueva, y el tiempo dirá si ese silencio dura. El perfil del Mencho, el hombre detrás del mito. A diferencia de Joaquín El Chapo Guzmán, que cultivó su imagen mediática con una disciplina casi teatral, que concedió entrevistas al periodista Óscar Jiménez para los medios y a la actriz Kate del Castillo para una película biográfica que nunca se realizó, que se dejó fotografiar en reuniones clandestinas con celebridades y que alimentó el culto a su propia personalidad con una serie de gestos calculados para el consumo mediático, Nemesio Oseguera Cervantes fue su opuesto en casi todo. No hay una sola entrevista concedida. No hay fotografías recientes confirmadas. No hay un relato en primera persona que haya sido atribuido a él por fuentes verificables. Durante años, la DEA, el FBI y la Agencia de Investigación Criminal Mexicana operaron con imágenes que tenían más de una década de antigüedad. Los carteles de Se Busca del Departamento de Estado mostraban un rostro de mediana edad con bigote delgado y expresión neutra, tomado de un expediente de arresto de los años 90. El hombre que ese cartel describía había envejecido más de 20 años, había cambiado de físico, de cabello, probablemente de cicatrices y marcas, y nadie con acceso a una imagen actualizada hablaba. Esa invisibilidad no era accidental, era una estrategia de supervivencia ejecutada con precisión durante 15 años. Un analista que trabajó para la Agencia de Investigación Criminal durante los primeros años del CJNG, citado de manera anónima por la revista Proceso en 2022, describió esa cualidad como la diferencia fundamental entre Oseguera y los capos de generaciones anteriores. El Mencho entendió antes que nadie que en el siglo XXI la imagen es un blanco. Cuantos menos videos circulen de ti, cuantas menos entrevistas des, cuanto menos te dejes ver, más difícil es para la inteligencia enemiga construir un mapa de tus movimientos. La discreción era su principal escudo. Esa discreción tenía una expresión geográfica también. A diferencia del Chapo,
cuya presencia en Sinaloa era un secreto a voces que toda la región conocía, que visitaba restaurantes con escolta y que tenía una vida social reconocible aunque vigilada. El Mencho evitó sistemáticamente crear un territorio de visibilidad. Rotaba entre propiedades en la Sierra de Jalisco, en la costa de Nayarit, en zonas rurales de Michoacán y en ranchos del municipio de Tepatitlán. Sus escoltas más cercanos, según los testimonios de ex colaboradores recogidos por el periodista Diego Osorno para el diario El País, rotaban también con frecuencia para evitar que cualquiera de ellos acumulara demasiado conocimiento sobre sus movimientos. Era, en ese sentido, un hombre profundamente desconfiado. No en el sentido paranoico que caracteriza a muchos criminales que terminan destruyendo su propia organización con purgas internas, sino en el sentido operativo y calculado de alguien que ha estudiado cómo cayeron todos los que vinieron antes que él. El Nacho Coronel murió porque alguien de su círculo dio información exacta sobre su ubicación. El Maradona fue arrestado porque descansó demasiado tiempo en la misma plaza. El Chapo cayó porque sus comunicaciones fueron infiltradas. Oseguera aprendió de cada uno de esos errores. Su relación con la cultura popular fue igualmente calculada, aunque menos obvia. El Mencho nunca se sentó en una mesa con artistas ni permitió que lo fotografiaran junto a corridos bélicos en eventos públicos, como hicieron otros líderes del crimen. Sin embargo, el CJNG financió y promovió activamente la difusión de música que construyera su imagen y la del cartel como una fuerza poderosa, respetable y temida. Los Alegres del Barranco, una de las agrupaciones de música regional más importantes de Jalisco, fueron investigadas judicialmente en 2025 después de que en un concierto en el Auditorio Telmex de Zapopan proyectaran imágenes del Mencho en las pantallas gigantes mientras interpretaban sus temas. La audiencia no abucheó, aplaudió. Esa relación entre el narco jalisciense y la industria musical regional no es nueva ni es simple. Tiene raíces económicas. El CJNG, como el Cártel de Sinaloa antes que él, financió el lanzamiento de decenas de agrupaciones que de otro modo no habrían tenido los recursos para grabar sus primeros discos ni para costear las presentaciones que los catapultaron al público masivo. A cambio, esas agrupaciones grababan los corridos que la organización necesitaba para su narrativa. No era un intercambio coercitivo en todos los casos. Muchos artistas se beneficiaron económicamente de esa relación y la justificaron como simplemente contar historias de lo que ocurre en la región. Pero los corridos del CJNG hacían algo más que contar historias. Construían una mitología. Describían al Mencho como un hombre de origen humilde que subió desde la nada, leal a su gente, implacable con sus enemigos, devoto de la Virgen de Zapopan y temido por el gobierno y las fuerzas rivales. Era exactamente el perfil del héroe popular que resuena en la cultura del occidente mexicano, donde el hombre que se levanta desde la pobreza y defiende su territorio, tiene una tradición narrativa que viene de la Revolución y de los corridos de la primera mitad del siglo XX. El apodo El Señor de los Gallos no era solo una referencia a los palenques. En la cultura de Tierra Caliente, el gallo tiene una carga simbólica específica. Es el animal que no huye, que pelea hasta morir, que enfrenta sin retroceder. Llamarle el Señor de los Gallos era decir, en el lenguaje codificado de esa cultura, que era el hombre más macho, el más valiente, el que no doblaba la rodilla ante nadie. Los corridos lo decían explícitamente. Aquí está el Señor de los Gallos, el que nunca suelta la plaza. Esa mitología, construida durante 15 años de canciones, de historias circulando por WhatsApp y Telegram, de videos de operaciones del CJNG que demostraban su capacidad de fuego, de rumores sobre su generosidad con las comunidades que le eran leales, tiene una vida propia que la muerte de Oseguera Cervantes no detiene. Al contrario, la muerte, especialmente una muerte en un enfrentamiento con el ejército, es el ingrediente que convierte a una figura del crimen organizado en leyenda permanente. Pablo Escobar murió el 2 de diciembre de 1993 en Medellín. Hoy, 32 años después, hay industrias de turismo construidas alrededor de su figura en Colombia, series de televisión que acumulan cientos de millones de espectadores en todo el mundo, libros académicos y populares que lo analizan desde la sociología, la criminología y la narrativa, y barrios enteros de Medellín
que lo recuerdan como un benefactor antes que como un criminal. No porque Escobar fuera inocente, sino porque la mitología supera a los hechos cuando los hechos son suficientemente dramáticos y cuando el Estado que persiguió al criminal no ofrece ninguna narrativa alternativa que sea culturalmente poderosa. En México, el fenómeno del Chapo siguió exactamente el mismo patrón. Joaquín Guzmán Loera fue extraditado a Estados Unidos en 2017 y condenado a cadena perpetua. Pero los corridos del Chapo siguen siendo escuchados. Las series sobre su vida acumulan audiencias globales. Y en Badiraguato, Sinaloa, la comunidad donde nació, hay jóvenes que lo mencionan con una mezcla de orgullo regional y mitología que ningún programa gubernamental ha podido desterrar. El Mencho, con 15 años de canciones, de leyenda construida en silencio, de una figura que fue más mito que presencia mediática concreta, tiene todos los ingredientes para el mismo destino póstumo. Quizás más. El Chapo fue capturado, se escapó, fue recapturado y está vivo en una cárcel de Estados Unidos. Su historia tiene un final abierto y cotidiano. El Mencho murió en un bosque de Jalisco rodeado por el ejército mexicano. Es la muerte que los corridos celebran, la del hombre que peleó hasta el final y no se rindió. En los días posteriores al funeral, los reportes de las plataformas de streaming indicaban que las reproducciones de los corridos asociados al CE, JNG y al Mencho habían aumentado exponencialmente. Algunos temas escalaron posiciones en las listas regionales de México y Estados Unidos. Los artistas que ya tenían canciones dedicadas al Señor de los Gallos comenzaron a recibir millones de reproducciones adicionales. Y en estudios de grabación de Guadalajara, Culiacán y Los Ángeles, compositores de corridos tumbados ya estaban escribiendo los primeros homenajes póstumos. El funeral costó aproximadamente $250,000. El ataúd de oro, las 500 coronas, la banda en vivo, la tumba en el recinto exclusivo de Zapopan. Todo ese despliegue fue un último acto de ostentación visible, el único que el Mencho tuvo en una vida construida sobre la discreción. Pero el legado real no está en ese ataúd. Está en las canciones que no van a dejar de sonar, en las historias que las comunidades de Jalisco y Michoacán seguirán contando durante décadas, y en la organización criminal que dejó detrás y que ya está en proceso de reinventarse sin él. La leyenda del Señor de los Gallos apenas está comenzando. Y eso, más que cualquier operativo, es el problema que México tendrá que enfrentar durante los próximos años. México después del Mencho, la incertidumbre que queda. El funeral del Mencho no cerró nada. Abrió una etapa que los analistas de seguridad llevan semanas intentando cartografiar. El CJNG, como organización, fue construido durante 15 años con una estructura lo suficientemente robusta como para sobrevivir la pérdida de su fundador. Sus redes de distribución, sus alianzas internacionales, sus cuadros de mandos medios, nada de eso murió en Tapalpa. La presidenta Claudia Sheinbaum, desde el primer día, envió un mensaje de calma estratégica. Ante la violencia del 22 de febrero, ante los aeropuertos en alerta, ante los 20 estados con bloqueos y quemas de vehículos, el mensaje fue de control y normalidad. El Mundial de 2026, que tendrá a México como sede junto a Estados Unidos y Canadá, está en el horizonte político de su gobierno, y ningún gobierno anfitrión de un evento de esa magnitud puede permitirse la imagen de un país en llamas. Pero la calma no resuelve la pregunta estructural. México convive con el narcotráfico desde hace más de 4 décadas. Cada capo abatido, cada líder detenido y extraditado, ha demostrado de manera sistemática que el poder criminal no desaparece con la persona, sino que muta, se adapta y encuentra nuevas formas de operar. La corrupción institucional que permite que funcionen esas estructuras, los incentivos económicos que reclutan a jóvenes de Tierra Caliente, de Culiacán, de Tamaulipas, de los cinturones de pobreza urbana de Guadalajara y Ciudad de México, esas fuerzas siguen intactas. El secretario Omar García Harfuch advirtió, con cuidado de no provocar, que el abatimiento del Mencho fue un golpe significativo, pero que el CJNG está lejos de extinguirse. La jerarquía interna está en proceso de reestructuración.
Eso es exactamente lo que ocurre en los meses y años que siguen a la muerte de cualquier líder de cartel de esa escala. Hay turbulencia, hay disputas internas, hay posibles fracturas, y esa turbulencia es, paradójicamente, la etapa más peligrosa para la población civil. Las 25 bajas de la Guardia Nacional del 22 de febrero, los bloqueos en 20 estados, las advertencias de la Embajada de Estados Unidos, el estudiante italiano con los dientes rotos en el Panteón de Zapopan. Todos esos fragmentos forman parte del mismo cuadro. Un cuadro en el que el Estado mexicano celebró la muerte del hombre más buscado del mundo, pero tuvo que negociar el funeral de ese mismo hombre para evitar más violencia. Esa negociación, visible o invisible, explícita o implícita, es la que define la relación entre el Estado mexicano y el crimen organizado desde hace décadas. No es una relación de victoria ni de derrota, es una relación de gestión. Y la pregunta que queda, después del ataúd de oro y las 500 coronas y la tumba al ras del suelo en Zapopan, es la misma de siempre. ¿Hasta cuándo? Las víctimas del CJNG, los miles de desaparecidos que no tuvieron un funeral, que no tuvieron una carroza, que no tuvieron ni siquiera la certeza de una lápida, merecen que esa pregunta se siga haciendo. No para glorificar a nadie, para no olvidar. Y ahora viene la parte más importante de este video. Tú, queremos que seas parte activa de esta historia. ¿Qué sigue? Cuéntanos en los comentarios qué tema te gustaría que abordáramos en la próxima entrega. La vida de Rosalinda González Valencia, la jefa, actualmente en prisión. La historia del Menchito y su condena a cadena perpetua en Estados Unidos. O el futuro del CJNG y quién podría tomar el control. Vota en los comentarios, porque el próximo video lo decide la comunidad. Y hay algo más. Si eres de Jalisco, de Michoacán, de Zapopan o de cualquier zona donde el CJNG operó, o si conociste a alguien cercano a los eventos que hemos narrado hoy, queremos escucharte. Esta historia no está terminada. Hay detalles, anécdotas, testimonios que solo existen en la memoria de quienes vivieron cerca de todo esto. Compártelos en los comentarios. Construyamos juntos la historia completa. Si este canal te aporta, ya sabes qué hacer. Suscríbete, activa la campana y comparte con alguien que quiera entender lo que realmente está pasando en México.